Y muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de Ecos Financieros Podcast, el espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión que trae a ustedes las noticias más relevantes de la semana. Porque no importa si un señor naranja del otro lado del planeta te dice que te va a poner aranceles, o si de pronto China se inclina ante ese mismo señor naranja, o un ruso dice no acabaré con esta guerra sin importar que. Tú debes estar atento con este podcast para saber cómo esas decisiones de gente que jamás has conocido y que no sabe que existes impactarán en tus bolsillos. Está conmigo Mari Carmen Rojas. Mucho gusto, qué bueno que estamos nuevamente reunidos en esta 10ª edición del podcast. Sí, la 10ª edición, 10 semanas. 10, ya van. Sí, el número mágico cabalístico de mi país sería símbolo de excelencia, pero bueno, todavía nos falta para llegar a ese nivel. Y en esta ocasión tenemos un programa increíble. Hay una serie de noticias bastante fuertes porque parece que Trump vino on fire y arrasó con todo lo que Trump tenía pendiente, todo lo ganó victorioso el señor caballero que todo lo puede hacer. La primera noticia es que resulta que de los 100 acuerdos comerciales que tenía que hacer Donald Trump para el día 9 de julio, ya firmó 3 importantes. Uno con China, otro con Vietnam y otro con el Reino Unido. Y la Unión Europea, pues quién sabe, pero vamos a ver de qué tratado todo esto. Finalmente se acabó la guerra arancelaria, Trump y China finalmente firman la paz, todos amigos nuevamente. ¿Cómo te afecta en tu bolsillo? Bien, eso vamos a ver más adelante. Quizás ya finalmente Shane te deje importar todo lo que quieres sin ningún tipo de restricciones. En la siguiente noticia tenemos que Trump finalmente aprobó su Big Beautiful Bill, su proyecto de ley todo loco que va a cambiar por completo en el corto plazo la economía estadounidense, pero que podría o no dañar a la parte más pobre de las ciudadanías, incluyendo los migrantes que están en Estados Unidos. Uy, De maneras que no se espera. de los más vulnerables. Votaron para que sacaran a los migrantes y créanme que con esta Big Beautiful Bill lo va a hacer. En la tercera noticia tenemos otra victoria trumpista, por así decirlo, porque es una actualización en la cual recuerden que Trump demandó a los jueces de la Suprema Corte de Justicia para que dejaran de ser bully cada vez que pasara su nueva ley. Bueno, hay actualizaciones. ¡Ganó! ¡Otra vez! ¿Qué problemas tendrá esto para Estados Unidos en el corto y mediano plazo? Vamos a ver qué ocurrió, porque esto es algo que habíamos dicho la semana pasada, que podría o no pasar. Mari Carmen Rojas dijo que había un 40% que ganara, pues si hubiera apostado, bueno, dijiste 40%, ¿no? Sí, pero dije 60% de fe y esperanza. Ah, sí. Y expliqué muy bien por qué era fe y esperanza. Tú querías que no pasara, tenías fe. Sí, de hecho yo ahí lo comenté, que si se lo dejaban pasar eran dos razones problemáticas. Uno, disparan el pie para los propios jueces. Y dos, que los jueces que lo hicieran es porque de verdad estaban muy bien pagados por Trump. De hecho yo ahí lo menciono también y digo que hasta el momento Trump había ganado absolutamente todas las cosas a las que se había propuesto. Y entonces vamos a analizar esto más a fondo para ver si ganó o no. De hecho, la idea es que era controversia. Se equivocó, ¿no? Pero ya ni modo. En la siguiente noticia tenemos que BYD, la compañía de autos eléctricos más poderosa del planeta, si ibas a tocar a Trump, Elon Musk, lo siento. La verdad, que tus mierdas son baratas, pero son caras e inferiores. Bueno, resulta que estaba pensando hacer una planta de construcción de autos eléctricos en México y decide echarse para atrás para irse en brazos de Lula da Silva. ¿Cómo mierda pasó todo esto? ¿Por qué si ya estaba firmado un tratado de libre comercio con China? Bueno, pues, vamos a ver qué ocurrió. Y en la última noticia, en una manera extraña para que acabar con la guerra de Ucrania, Trump decidió no mandar más ayuda a este país y Rusia ha respondido. Finalmente Vladimir Putin decide acabar con esta guerra. Y hablaron precisamente hoy, esta es una noticia en tiempo real. Vamos a decirles de qué hablaron y si finalmente Putin decidió o no acceder a dejar la guerra de Ucrania atrás. Pero si quieres saber todo esto y más, quédate con nosotros que vamos a hablar de esto en Ecos Financieros, un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. Oh, no, vienen por nosotros. Sabía que no debíamos hablar de estos temas. No le bastó a YouTube con el Shadowban, ahora nos manda la policía.
Sí, vamos a ver de repente. ¿Has visto esos videos donde de repente se mete el SWAT, se rompe tus ventanas o algo así? Sí. Bueno, si ven algo como esto, gracias por acompañarnos todo este tiempo. Bueno, ya comencemos con la primera noticia. Resulta que, si ustedes lo recuerdan, el día 2 de abril, Donald Trump le declaró la guerra encenaría a todo el planeta, ¿vale? Incluso a una isla con pingüinos. Es importante esto. Entonces, amigos y enemigos, socios y rivales, nadie se salvó. Todos iban a tener un 10% base mínimo y a los que más le cabrían a Trump iban a tener hasta un 60%. Por ejemplo, China, que fue uno de los más... De los más apaleados. Sí. Y luego decidió poner una pausa a sus aranceles y dio 100 días, hasta el 9 de julio, para negociar acuerdos bilaterales con todo el planeta que le ofreciera términos favorables. Yo hice un video, de hecho, al respecto, donde prácticamente si tú veías cómo decía Donald Trump cómo estaba haciendo esta negociación, decía que básicamente le estaban besando el trasero y rogándole por hacer un acuerdo comercial con él. Europa casi lo hizo, porque las declaraciones que dio von der Leyen. Y China dijo, yo no me inclino. De hecho, sacó un mensaje proselitista, que de hecho nosotros lo leímos aquí en vivo, hablándole al mundo básicamente, que no tenía que rendirse, que no había que hincar la rodilla, que el matón tenía tácticas boleras, que si nosotros unidos no lo permitíamos, el matón no iba a poder hacer lo que quisiese. Efectivamente, y bueno, al final de cuentas, toda esta retórica se deja de lado por ahí del mes de mayo y ya empiezan a hacer negociaciones en serio, ¿vale? De hecho fue bastante pronto, si mi memoria no me falla, habían sacado este comunicado como una semana previa a reanudar conversaciones. Mi teoría respecto es que China seguramente lo intentó, dijo no estoy preparado para asumir el rol de negociante en el mundo, me retracto. Es muy pragmático. Nadie me siguió, nadie se sumó a mí, no vi gobiernos que dijeran yo me uno a China, yo me uno a China. Ya saben, como en las películas de yo te apoyo, yo te apoyo, yo te apoyo. Eso solamente es fantasía de hollywoodense, ¿vale? En la vida real eso pues no ocurre, ¿no? Y los dirigentes actúan con pragmatismo muchas veces. Sí. Y bueno, resulta que con este esquema de acuerdos recíprocos o de castigo y como parte de su estrategia de relocalización industrial y acuerdos bilaterales de país a país, pues, Trump consiguió finalmente 3 acuerdos comerciales. Uno con Reino Unido, otro con China y otro con Vietnam. ¿Qué fue lo que consiguió de estos 3 acuerdos? Vamos a empezar con el más importante, que es el chino, que se anunció como firmado entre el 26 y 27 de junio. Claro. Y fue una tregua fría. Trump necesitaba minerales críticos para su reindustrialización estadounidense. China los tiene. Y China necesitaba evitar que sus empresas tecnológicas recibieran las sanciones, como por ejemplo TikTok, que si recuerdan este año TikTok iba a quedar fuera del mercado estadounidense y fue el propio Trump que agarró y postergó la desintegración de TikTok. Sí. Y fue algo muy paradójico porque incluso los estadounidenses ante el panorama de la caída de TikTok accedieron a la red que es meramente china, invadieron ese lugar. Me acuerdo, vaya algo era. Sí, y prácticamente empezaron a hacer un ecosistema extraño entre chinos y estadounidenses allá, ¿vale? Sí. Pero al final TikTok no fue baneada de Estados Unidos y parecía que todo estaba saliendo de negociación tras negociación. El resultado de esta serie de acuerdos entre China y Estados Unidos es algo más de tipo quirúrgico, muy segmentado. Beijing va a eliminar las trabas a la exportación de tierras raras e imanes industriales y a cambio Estados Unidos va a pausar sanciones a su sector energético y minero. ¿Ganó Trump? Pues en vista de lo que está obteniendo de China comparado con Estados Unidos, desde su retórica cortoplacista, sí, ganó. Rotundamente. Sí. Y Xi Jinping ganó también, porque prácticamente lo que China quiere es, bueno, déjame hacer mis negocios y dejamos todo en paz, yo te doy lo que tú quieres, tú dejas mis empresas tranquilas y sigo adelante. Así es. A todo esto, Donald Trump no se ha retractado de que no le va a poner 100% de aranceles a los vehículos eléctricos chinos. Así que China yo creo que ya por eso lo dio por muerto. Y esta se va a lanzar con una noticia más adelante,
Pero lo que sí le importa es que sus empresas en Estados Unidos sigan operando. Las que ya están sentadas y las que ya se quedaron, pues ya se Ya amarran. somos los que somos y estamos los que estamos. Entonces es una victoria dentro de lo que cabe, porque podría haber sido más severo, podría haber sido incautaciones y si no Donald Trump obligar a las empresas chinas a venderse a estadounidenses una tras otra, si no sacarlas del mercado. Claro. Y querámoslo o no, pues gringos siguen siendo el mercado más importante del planeta, porque es el que más consume. Y el crecimiento del PIB de Estados Unidos está basado mayormente en el consumo, así que se necesita mutuamente y realmente China no gana menos que Estados Unidos, evidentemente, pero por lo menos se queda tranquilo. Esto no es cooperación, es supervivencia. Para todo esto, China se compromete a eliminar restricciones no arancelarias sobre tierras raras y sus derivados, se reactivan licencias de exportación bloqueadas desde abril y Estados Unidos se abstiene de aplicar nuevas sanciones tecnológicas al sector energético minero chino, y con esto Trump va a asegurar acceso estratégico a minerales esenciales para autos eléctricos de Elon Musk, defensa y semiconductores, y va a prometer una escalada que frene la manufactura nacional, parte de su plena industrialización, que prácticamente estaban empezando los mismos productores de autos que le daban autos al ejército estadounidense, le amenazaron a Donald Trump de que si no paraba su guerra arancelaria, el ejército estadounidense se iba a quedar sin stock de automóviles. Entonces, pues, realmente este tipo de amenazas realmente era algo que tenía que lidiar así o sí. El tema aquí es que en realidad ambos tenían de qué perder. Si bien aquí China depende mucho de Estados Unidos, sobre todo de la estrategia que está siguiendo para el futuro, año 2049. Digamos los 50, los nuevos 50. Sí. Obviamente necesitaban esa negociación, pero eso no significara de que Estados Unidos estuviese tan bien tampoco. O sea, no deja de ser real que China es el taller del mundo. Y eso lamentablemente Estados Unidos lo ha tenido bastante... Ya ha dolido bastante y ahora quiere ocupar el rol que tiene China como taller del mundo. Por eso quiere Trump reindustrializarse. Reindustrializar, claro. Quiere producir cosas ultra baratas en Estados Unidos. Honestamente, la parte de la cuestión por la cual no le puede salir eso es porque los trabajadores en Estados Unidos tienen protecciones laborales y salarios mínimos mucho más férreos que en China. Y por encima de todo, China puede devaluar su moneda para que sus exportaciones sean mucho más baratas, cosa que Estados Unidos no puede. Pero bueno, Trump también tenía un plan para dinamitar el dólar. Parece que eso ya no va a pasar. No puedes, tú como la moneda hegemónica del mundo no puedes hacer ese tipo de opción. Básicamente sería dinamitar tu poder económico que tienes sobre todas las naciones. Pero Trump, eso es lo que quería. Sí, es lo que quería, pero francamente... Una cosa es lo que uno quiere y la otra cosa es cómo te resulta. Y bueno, mientras tanto, si bien Estados Unidos va a ganar acceso garantizado a minerales críticos chinos, China va a ganar accesos irreemplazarias para sectores clave en un contexto donde sus exportaciones tecnológicas están bajo presión. ¿Y quiénes pierden con este acuerdo que se hizo con China? Bueno, India y la gente pobre. India y Vietnam intentaban posicionarse como alternativa a China, pero honestamente no tienen la capacidad para hacer el taller del mundo ni las fábricas. Le falta la logística y también le falta una población. China está cerca de la India, de hecho, geográficamente hablando, pero son tan distintos respecto a la idiosincrasia de ambas naciones. Entonces, pues prácticamente significa esto, que ya puedo importar de Shein y de, ¿cómo se llama? Temu a nivel industrial. No. Estados Unidos y otros países de Latinoamérica que implementaron al mismo tiempo este año una serie de medidas que impedían el hecho de que tú importaras una cantidad bastante grande de artículos chinos. Y esto es porque incluso yo recuerdo en México que había muchos negocios de personas que se dedicaban a vender ropa similar a ropa de marca y que prácticamente la vendían como ropa pirata, por así decirlo, pero que ahora más asequible, que la calidad era bastante similar, ¿vale? O sea, una versión barata. La cuestión es que eso afectaba, por ejemplo, a la industria textil de México, y también así como pasa en México, te pasa en Estados Unidos y en el resto de Latinoamérica. ¿Era algo deseable? Sí, para las industrias locales,
Y ahora que tan fuertes son esas industrias locales, eso es el problema. Esa es la pregunta. Yo pienso en todo caso que aquí tiene que ver con una agenda política. Muy probablemente son cosas que no llegan muchas veces a la ciudadanía, pero que son agendas que se encuentran dentro de ciertas regiones y hay formas de hacerles presión. A mí no me parece extraño, al menos el caso de Chile. Acuérdate que no hace tanto tiempo trataron de hacer un cambio en la constitución, la propia ONU estaba metida aquí en la génesis sin haberle preguntado a nadie. Entonces, si pensamos que básicamente son las mismas personas que están en el gobierno y que permitieron una cosa como esa, que una entidad foránea se metiera en lo más íntimo de tu país, entonces a mí no me parece extraño que ciertas políticas tengan ciertos lineamientos en un corto periodo de tiempo. En muchos países de la zona somos el patio de atrás, después de todo. Y pues ante esta situación, lo que queremos decirles es que olvídense de la temporada donde ustedes podían agarrar e importar desde China y comprar cantidades industriales de mercancía para revenderla en el metro de la Ciudad de México. O vía Facebook Marketplace, que también vi que se llegó a ver muchos negocios al respecto. Y prácticamente ahora lo que se quiere es que si vas a importar, vas a hacerlo siempre pagando un arancel mínimo, claro, a menos de que sea para consumo propio. Entonces, y esos consumos propios están limitados con cuotas. Pongo el caso de Chile, que probablemente no sea tan diferente a otras cuotas que se vayan poniendo en otros países dentro de la región, que algunos son incluso un margen de cierta cantidad de productos o cierta cantidad de cierto valor paga. En México lo que te están pidiendo ahora es que si vas a importar, pongas tú un montón de tus datos fiscales para ver quién eres, dónde estás y para qué lo vas a usar. Ya es muy fuerte la legislación. Y todo aplicado en 2025, ¿eh? Sí, por eso lo digo. O sea, sospechoso, cuanto menos. Y en fin, el siguiente acuerdo del que vamos a hablar es el acuerdo de Estados Unidos y Reino Unido con una implementación parcial. Si ustedes recuerdan qué pasó con el Reino Unido y en 2016 con el Brexit, que antes era de la Unión Europea, de repente la población dijo, ya no queremos el Brexit porque no queremos seguir sufriendo el problema de migración. Y creyeron que saliéndose de Europa este problema se resolvería. Pero, oh sorpresa, si empezaras de la Unión Europea, se acaban una serie de legislaciones que le permitían tener acceso a un montón de mercado común y libre de aranceles. Tenían que volverse a negociar un montón de acuerdos con la Unión Europea que tiene que encima ser aprobado por la legislación de 27 países diferentes, lo cual es muy tardado. Son muchos que tienen que ponerse de acuerdo. Y el problema con los migrantes no se acabó, porque antes se ponían de acuerdo con la Unión Europea para darles información de por dónde están viendo los migrantes para que fueran a entenderlos, y ahora esa cooperación logística se acabó, entonces tienen que lidiar con ellos, con los migrantes, y ahora pues se volvieron más ineficientes, y el problema con los migrantes no solo paró, sino que se incrementó. Se ha agravado. Se agravó. Y entre las cosas que dijeron las personas que promulgaban el Brexit es que iban a poder hacer acuerdos bilaterales con diferentes naciones. Hasta la fecha no habían conseguido ninguno. Este es su primer acuerdo comercial. ¡Viva Reino Unido! Te tardaste casi 10 años, pero lo conseguiste bien. Estás sufriendo un problema fiscal y económico increíblemente fuerte. Tu población se empobreció de maneras que ellos mismos no se imaginaban. Y los ciudadanos de Londres ya no identifican su ciudad como suya propia. Pero ya eran hasta recambios de población. Sí. Y bueno, ¿qué buscaba Trump con este acuerdo? Sacar un éxito tangible, aparte de que es China, no solo es China, también es otro país confiable, con un acuerdo bilateral 1 a 1 frente al multilateralismo. Sí. Y también desgajar al Reino Unido de la esfera regulatoria de Bruselas, como diciendo, ven a mi nuevo círculo de influencia, Reino Unido, déjate de ellos, no te juntes con ellos, ven conmigo. Entonces, ¿qué se obtiene con esto? Bueno, se va a iniciar una implementación de reducción arancelaria en productos agrícolas, autos y bienes industriales. Aranceles sobre acero y aluminio van a permanecer suspendidos. Entonces, eso del 25% del acero del Reino Unido se va a acabar, pero por un momento no se ha definido si va a resolverse o no. Y ante estas dos cositas, porque solamente son estas dos cositas, pues ya, o sea, el Reino Unido dijo, mira, nuestro primer gran acuerdo. Y Trump dijo, mira, nuestro primer gran acuerdo. Estados Unidos va a ganar ventajas sectoriales y prestigio diplomático, porque eso es lo que quiere, prestigio diplomático.
Reino Unido no va a ganar acceso preferente al mercado estadounidense en productos, pues ya lo dije, agrícolas, industriales y de autos. Y ante esto, la Unión Europea va a perder influencia en Londres porque se ve que se está aliando con Washington. Y ya sabe decir Ursula von der Leyen, la jefa de todo lo que viene siendo la Unión Europea, que va a ser imposible tener un acuerdo con Donald Trump antes del 9 de julio, que tenía su tregua arancelaria. O sea, no va a pasar. No va a pasar. Entonces, dice que esto es por culpa de la rigidez de Trump. ¿Cuándo se va a implementar? El chino ya se implementó, ya está. Este se va a implementar el 9 de julio. Supuestamente el 9 de julio es el día que se va a implementar. Entonces, ese acuerdo yo lo veo es como, vaya, qué triste acuerdo de te llevaste, porque realmente no ayuda mucho a Reino Unido a incrementar su nivel de exportaciones, ni va a acabar con sus problemas de mercado interno que tiene. Realmente dependían mucho de la Unión Europea. Pero en fin. Y el tercer acuerdo, que es el de banderita de que bien hecho Trump lo consiguió, es el acuerdo que hizo con Vietnam. Esto sí es interesante, además del chino. ¿Por qué? Porque va a reducir los aranceles que le impone a Vietnam del 46% a un 20% para productos originarios de Vietnam. Pero, si de repente a Vietnam se le ocurre mandar entre sus mercancías chinas, estas van a tener un 40% adicional. Entonces, para mercancías reexportadas desde China vía Vietnam, el transshipment, o sea, el embarque, van a tener una penalización porque China se estaba como que saltando estas regulaciones mandando a países como terceros, ¿vale? Entonces, con esto, Vietnam va a tener un acceso preferencial a productos estadounidenses como autos, maquinaria y chip. Con esto, Trump va a cortar rutas de evasión de aranceles chinos, que de momento está utilizando Vietnam, y va a consolidar a Vietnam como su primer socio alternativo disciplinado, alguien que se porta bien bajo reglas estadounidenses. Y esta es la nueva tónica. Sí. Pórtate bien bajo reglas estadounidenses o si no te cabe todo el peso de los aranceles. Y ahora sí dejo 20% de aranceles, no es mucho, pero también entiendo que Vietnam no tiene mucho con qué negociar. Como decir, y yo soy magnánimo. Sí. Estados Unidos va a ganar con esto trazabilidad comercial y acceso preferente al sudeste asiático. Vietnam va a ganar entrada al mercado estadounidense para sus exportaciones que estén limpias. Y China va a perder una de sus principales puertas de atrás logísticas y comerciales para tratar de paliar estos aranceles. Su fecha de implementación va a comenzar el 15 de julio. Entonces, también dijo que estaba en conversaciones con un nuevo acuerdo de libre comercio con India, a ver si lo termina de anunciar antes del 9 de julio. Pero ese todavía no se sabe que se saca, entonces no puedo decir gran cosa de él. Más allá de que la Unión Europea no va a haber acuerdo y que ha sacado 3 de 100. 3 de 100, o sea, genial. Cuando yo hablé de esto en el video que hice para Ecos Financieros, de cómo esto es estúpido e imposible, el problema es que con un acuerdo de libre comercio, este acuerdo bilaterales, se tarda, tienes que ver capítulo a capítulo, artículo a artículo que se va a negociar para ver a qué sí le pones aranceles, a qué no, si esto te daña tu economía, a qué no, y así sucesivamente. Pero son tantos los artículos que se comercian que realmente es algo muy exhaustivo que se tiene que hacer. Te tardas años negociando algo como esto. Y Trump dijo que en 100 días lo iba a lograr. No se puede. No se puede. Realmente no es posible. Salvo que sea un copiar-pegar para una montonera de países. Sí. Que eso es lo que se va a hacer. Sí. Entonces, si se dan cuenta, para que Donald Trump esté sacando sus acuerdos, basándose en solo en artículos concretos, diciendo 3 artículos, perfecto, y eso es mi acuerdo bilateral. Listo, los demás no. Se joden. Y te das cuenta del nivel de desesperación de los países porque están accediendo a firmar estos acuerdos. Incluyendo China. Yo creo que China está un poco más como sabiendo que tanto no puede ganar de Estados Unidos, sabiendo que está siendo agraviada directamente. Yo insisto, de hecho lo dije previamente también. No creo, y de hecho la evidencia también como ha procedido China lo demuestra, de que no estuviese preparada para sortear este tipo de... ¿De acuerdo? Sí. No, de belicosidad por parte de la administración de Donald Trump. De hecho, China ya había experimentado de primera fuente en el primer mandato de Donald Trump. La cantidad fue similar. O sea, China ya ha experimentado esto una vez y lo sorteó bien.
Ujú. Entonces, incluso intentó manipular un poco la retórica para el mundo, porque de hecho si el mundo de verdad se habría puesto de acuerdo, no digo bajo el relato chino, da lo mismo, o sea, podría haber sido cualquier otro país, el punto es que alguien lo dijo y no se hizo. Incluso aunque hubieran ellos llegado a las mismas conclusiones por sí mismos, si todos le hubiesen dado vuelta a la espalda a Estados Unidos, todos los países, sin excepción alguna, Donald Trump habría fracasado absoluta y contundentemente con estas políticas que estaba realizando. El tema es que el mundo se doblega ante este tipo de prácticas matonésicas. Sí, o sea, no es como en Hollywood que yo te apoyo China, yo también estoy con China, y yo. Si hubiera pasado eso, Trump habría dado marcha atrás. Sí. Pero el mundo no es Hollywood. Y este tipo de... Y hay muchos intereses, tanto de política internacional como personales de cada mandatario. Sí, eso es cierto. O sea, aquí los países que finalmente entran a hacer acuerdos de este tipo, también hay muchos políticos que están ahí con la mano bien remojada. Uh-huh. O sea, no seamos inocentes. De verdad que no seamos inocentes. Saludos al presidente del país hebreo. En fin. En conclusión, Trump está rediseñando el comercio mundial a su imagen y semejanza. Claro, su forma de cómo él ha hecho negocio a lo largo de su vida. Ajá, acuerdos bilaterales, disciplina de aliados, castigo a evasores y relocalización de industrias puede parecer exitoso en el corto plazo, pero esto va a implicar riesgos reales de fragmentación del comercio internacional para la economía global. Incluso va a reforzar la retórica de que los demás países tratan de hacer comercio bajo las sombras, de que Estados Unidos se dé cuenta, pero entre ellos, como que mejor dejemos un poquito detrás a Estados Unidos porque este tipos pueden estar completamente locos en cualquier momento. Y hoy Trump agarró y firmó estos acuerdos, pero que me dice que en su tercera administración decide, no, estos son los peores acuerdos que se han firmado en la vida, quiero nuevos acuerdos. Sí, sí es cierto. Y de hecho hay otra cosa muy problemática para el gobierno de Trump, y es el tema de que los acuerdos que se han firmado con los países que hasta el momento han firmado, o sea, si la tónica va a ser esa, es un bullying absoluto. O sea, honestamente no hay nación que sostenga todo eso. Aquí las que se remojaron la mano, genial, pero el resto de la política igual es como, pero no queremos destruir nuestras propias economías internas, hay que buscar alternativas. Básicamente en China, de hecho, nosotros veíamos a una pareja de youtubers. Ah, sí. Javier. Sí, que viven en China y decían cómo se vive en China, las políticas que han pasado con Donald Trump. No se habla mucho y cuando se habla normalmente allá se le considera como el constructor de China, porque al final las políticas, aunque han sido problemáticas para la nación de Asia, han sido muy beneficiosas porque le han traído grandes oportunidades comerciales a este país. Y de hecho, yo lo único que veo es que son aún más grandes las posibilidades. Entonces, pues, esta es la victoria de Trump con acuerdos bilaterales. 3 países de casi 100. Entonces, tú puedes, Trump. Tienes todavía varios días, menos de una semana, pero seguro que lo conseguirás. La siguiente noticia. Recuerdan que Elon Musk despotricó contra Donald Trump por su Big Beautiful Bill, su bello y hermoso proyecto de ley. Todos nos acordamos. Sí. Antes de que hiciera bromas muy pesadas, de acuerdo al propio Elon Musk, sobre su participación de Trump con un multimillonario que tenía una isla y el cual acabó en prisión y luego se desuscribió del mundo, oficialmente. Claro. Sí, es que yo no puedo decirlo, estoy haciendo, chicos. Bueno, resulta que el Congreso, con control republicano, aprobó esta gigantesca ley de casi 900 páginas que combina recortes de impuestos, recortes a programas sociales y aumentos de gasto en infraestructura, y que fue enviada por el presidente para su firma al 4 de julio. O sea, el 4 de julio es el día que se es la declaración de independencia de Estados Unidos. Claro. Como decir, Marian, este es mi regalo para América, en un día simbólico, la One Beautiful Bill Act. Y costará más de 3.4 billones de la deuda federal en los próximos 10 años. En fin,
podría darles detalles de lo que pasa en 900 páginas, pero yo sé que esto les aburre. Sé que vamos a venir directamente quién gana con esto, ¿vale? Vale. Clases altas y empresas. Oh, nunca me lo habría imaginado. ¿Por qué? Sorprendida. Se hacen permanentes los recortes fiscales de 2017 que ha hecho Donald Trump. Se agregan nuevas deducciones por propinas, préstamos de auto y adultos mayores, beneficios para empresas, investigación y equipamiento. O sea que si de repente tú tienes a tu camarero favorito que puede o no estar ligado con algún cártel, agarras, le dejas una propina de $10 millones. Deducible. Entiendo por qué se puede prestar eso. Ahora, seguramente si no los estadounidenses o las reglas fiscales van a tener un tope, porque siempre tienen un tope este tipo de cosas. Pero no, en principio las propinas no son deducibles. En ninguna legislación de Latinoamérica las propinas son deducibles. Son de hecho no deducibles. Pero en Estados Unidos sí. Bien hecho Trump. Ahora sí. La gran agroindustria también gana porque, o sea, su base electoral. Se amplían las subvenciones a productores de commodities, o sea, de materias primas, de esto de grano, cafés, arroz, maíz, por unos 50,000 millones. Esto es con subsidio. Sí. Y se desvían fondos ambientales hacia la agricultura tradicional, favoreciendo especialmente a grandes granjas, Monsanto, por ejemplo. La industria energética y fósil también se beneficia con esto porque se eliminan incentivos para energías limpias. Esto es lo que hizo que raspara a Elon Musk y a lo que Donald Trump dijo en Twitter que él sabía que lo iba a hacer, que no se Se reabren tierras federales para petróleo, gas, carbón y se revierte parte del plan climático de Joe Biden. Significa esto que muchas de estas reservas naturales que se habían creado como áreas naturales protegidas ya van a poder ser explotadas en beneficio de la petroindustria. Y bueno, hay más. ¿Y qué hay de la base electoral de Trump? ¿Qué hay de estas personas? La clase media. ¿Qué pasó con los migrantes que votaron por Trump? Ellos me interesan. Bueno, estos están ubicados en los perdedores. Oh. Clase media y bajas pierden acceso a beneficios públicos, se endurecen requisitos para obtenerlos y los copagos en Medicaid y SNAP, o sea que antes el gobierno te pagaba como una parte acordada de tu aportación, también se reduce. Se acabó. Con más de 10 millones de personas sin seguro y recortes por 287,000 millones a asistencia alimentaria. Esto es importante de mencionarlo porque en realidad aquí lo agrupamos con el tema de la gente migrante que votó por él. Que hasta cierto punto es entendible, o sea, los nuevos migrantes que llegan son una competencia para ellos, por eso no quieren más. También, hablando de la gente portada por Trump, hay una población que en Estados Unidos se llama los rednecks o los cuellos rojos, que son gente que son pues trabajadores de pequeñas granjas que se dicen que tienen cuello rojo porque trabajan de sol a sol, ¿vale? Claro. Se pone rojo porque su piel es blanca. En fin, por eso redneck. Son pequeños agricultores y consumidores. Bueno, esto también están perdiendo porque si bien les dije que la gran agroindustria beneficia... La grande, sí. Ellas van a recibir el respaldo y los beneficios y los incentivos económicos, pero los pequeños quedan excluidos y aumentan sus riesgos de inseguridad alimentaria y el encarecimiento de su producción. Y las energías renovables, toda esta gente que probable que invirtió en energías renovables, plantas solares y demás, también pierden porque se van a eliminar los incentivos a la transición energética, lo que va a impulsar la inflación energética y comprometer metas climáticas. ¿Eso significa que Tesla pierde? Sí. Pues sí. Por eso que está tan enojado nuestro buen amigo. Sí. Estimado amigo ya de este canal. Este canal lo vimos nacer y crecer gracias, junto a él, mejor dicho. Sí. Ascenso y caída de Elon Musk. Y esto tiene, evidentemente, lo que es Estados Unidos, va a tener repercusiones geopolíticas para todo el planeta. No por nada es el más grande país hegemónico del mundo y lo que hace realmente tiene interés en todos los demás. No, y de hecho tiene más interés del que parece, porque al ser hegemonía también puede lanzar un nuevo movimiento que se copie en sus políticas. Si es que aparecen otros personajes por ahí de otros lugares del planeta con relatos similares, porque precisamente es que Trump, que es como el espejo, la cara visible, lo realiza.
Y es complicado porque tenemos que pensar que el impacto del costo humano es significativo. Finalmente los que terminan siendo perjudicados son las clases más vulnerables, son la clase media baja y trabajadora. Sí, y ahora sobre los migrantes. ¿Los migrantes no tienen un beneficio? Por supuesto que no. Si no han visto noticias en los últimos días, jueces federales han tratado de detener deportaciones masivas que trata de hacer Trump una y otra vez y no ha movido un dedo para tratar de darles ningún beneficio ni la ciudadanía, y no lo va a hacer. Y si se consigue tener un tercer mandato, que es algo que Trump ha dicho que quiere hacer, no, pues de aquí a 8 años olvídate de tener la green card. Esto también va a reforzar la independencia de petróleo y gas, pero va a complicar los efectos globales del clima, evidentemente. Ya sabemos que hay un cambio climático, y dado que Estados Unidos es una economía malditamente grande, lo que él hace realmente es uno de los mayores contaminadores de planeta. Sí. Entonces prácticamente nos vamos a terminar pagando por los falta de voluntad política que tiene Trump para cambiar el cambio climático. ¿Que nos va a pegar en algún momento de nuestro futuro próximo? Sí, pero Donald Trump... Básicamente que el mundo se joda, a él no le importa. Sí, y esto que sea más independiente de petróleo y gas va a significar que quiere tener como que trincherarse para ser medio autosuficiente en el sector energético y mantener a las petroleras vivas, Chevron, Petrovan y demás. Mientras tanto, en el corto plazo se va a esperar un empujón al consumo y la inversión por recortes fiscales y compensaciones que se hizo en términos de impuestos. O sea, él espera que en un corto plazo un montón de empresas se empiecen a abrirse, que ahora con esto se vayan a generar más empleos. No lo va a pasar, porque así no funciona. Es que los recortes fiscales no te ayudan necesariamente a que crees más empleos si es que el acceso al crédito es muy caro. Yo aquí lo que voy a hacer como pregunta es ¿cómo se puede incentivar una economía si las personas que son las consumidoras cada día ven más empobrecidos sus bolsillos? Esa es una pregunta que Donald Trump no le interesa, porque lo que importa es que sus empresas ganen, que los que están en la vida económica hasta arriba ganen, que los CEOs ganen, y la gente votante, por favor, ellos están ahí para hacer ruido y comprarme gorritas MAGA. Exactamente, es que ahí va el tema. Entonces realmente jugaron con sus sentimientos, qué triste. En el largo plazo va a haber un aumento del déficit federal entre 3 y 4 billones de dólares, y se puede disparar con esto la tasa de interés y frenar el crecimiento. Y es aquí donde iba, que se dispara la tasa de interés para que la inflación no incremente y que los bonos de deuda sigan siendo asequibles o interesantes para atraer inversionistas extranjeros, va a hacer que realmente las empresas no pueden generar nuevos empleos para los estadounidenses. De hecho, salió un informe este mes sobre cómo va el empleo de Estados Unidos. Se redujo de 4.3% a 4.1%. Y sí, pero se incrementó el desempleo entre la clase que es de color, ¿vale? De color. Se trabaja menos horas, se ha vuelto más improductivo, y si bien la gente no sabe cómo interpretar si estas son buenas o malas noticias. Con estas notas que tú me estás dando, yo honestamente creo que vamos a estar viendo un declive y estancamiento económico de Estados Unidos. Lo que ya se... Onda, ¿qué significa todo esto? Los que están hasta arriba, genial, qué bueno, ya lo conseguiste. Puedes ser aún más rico que antes. Pero los que ahora les va a costar a más gente seguir emergiendo, le va a costar a más gente sostener su estilo de vida, su costo de vida. Porque esto es un desmedro para en realidad la mayoría de la población. La mayoría de la población no es rica ni súper rica. Es la gente clase media y gente trabajadora. Y esto se traduce en que va a incrementarse la desigualdad en Estados Unidos. Si tú querías migrar a Estados Unidos porque tu presidente de bigote, el super bigote, te tiene oprimido y quieres ir a un mejor lugar, ¿Estados Unidos es un mejor lugar que ese país de super bigote? Sí, lo es. Definitivamente lo es comparado con ese lugar. Claro. Pero no esperes que tus condiciones de vida sean como que te permitan surgir y de repente tener tu casa, tu auto, tu super negocio y cumplir el sueño americano. De partida la Green Card ya se ha sido negada. Sí. Las clases bajas van a acabar con los recortes de la educación, la salud y la alimentación, o sea que vamos a ver un incremento real de la pobreza estadounidense. Esto es algo muy increíble porque ya Estados Unidos estaba disminuyendo la pobreza.
Va a haber mucho más presión sobre inmigrantes y trabajadores rurales con recortes a programas sociales, deportaciones y alteración de la cadena de suministro agrícola. Significa que si tú eres de Latinoamérica y fuiste a migrar a Estados Unidos, vas a recibir todo el perjurio de los estadounidenses que de pie que están sufriendo estos recortes. Sí, lo vas a sufrir, porque para los estadounidenses, paradójicamente, a pesar de que tú, latino, no eres el que está encabezando el grupo de migrantes, estás en el tercer, cuarto lugar, los que están perjudicando la migración, curiosamente, son los asiáticos, chinos, indios, vietnamitas. Entonces te van a seguir persiguiendo a ti, culpando de ti porque te van a ver de color de piel. Más que el color de piel, yo diría tu idioma. Tu idioma. Van a identificar que hablas español y ya automáticamente marginado. Y si bien va a haber ciudades santuario, por ejemplo en California o en otras de índole demócrata, claro, eso no significa que ICE no vaya a ir por ti, como lo vimos hace 2 semanas. Y si esperas que ¿cómo decirlo? La gente estadounidense de pie vaya a protestar por ti, lo van a hacer, sí, como lo vimos en julio, con esta de No Kings, y luego se va a quedar en nada. De nada. O sea... que van a hacer una protesta masiva que no sea... No, y la protesta no va a tratar específicamente de la migración, va a tratar de la migración, del cambio global, de los feminismos, de cualquier otra consigna, el cambio climático, todo junto, una serie de demandas, pero ninguna que encabece realmente la problemática principal. Uh-huh. Y bueno, esto también lo que está haciendo Donald Trump con su gran industria de agricultura también va a perjudicar a América Latina, porque se espera que exista un dumping agrícola, donde exportaciones de maíz, trigo, soya sean más baratas desde Estados Unidos, afectando a productores de México, Centroamérica y Sudamérica. Sí. Entonces va a haber desplazamiento de productos locales en mercados internos y externos por parte de Estados Unidos, que nos va a exigir puertas abiertas. Ni se te ocurra meterme aranceles. Y bueno, realmente esta Big Beautiful Bill va a ser algo bastante fuerte para los próximos años. Sabía que se iba a implementar, ¿vale? No sabía exactamente cómo ni qué iba a decir en el contexto, pero diantres, que sí que fue algo bastante complejo, algo bastante desastroso para el futuro de Estados Unidos. Esto más para mí, más que verlo como una fortaleza, va a ser como que Donald Trump va a tener un incremento en su administración, probablemente, vamos a ver. Un mayor PIB, va a irse diciendo, oh, qué genial, qué bueno, yo lo conseguí todo, recuérdenme como el gran constructor que soy. De China. Y cuando se vaya, vamos a ver cómo repentinamente el resto le va a dejar la cagada al país, al siguiente mandatario, que va a tener que hacer ajustes fiscales aún más fuertes, donde nuevamente la gente más pobre va a cargar con esta financiación. Entendamos una cosa, en política, en cualquier parte del mundo, en cualquier tipo de forma de gobierno, los que siempre pagan los platos rotos es la gente pobre, es la gente humilde, la gente de clase trabajadora, la clase media baja. Sí. Entonces, las maneras que tienen de sostener la economía de los países. Sí. Porque el que nunca pierde jamás es la élite. Y también, como lo dijimos en el podcast anterior, o sea, no existe realmente la democracia ni países democráticos. Existen sistemas representativos y sistemas que intentan asemejarse, maquillarse lo más posible a una pseudo-democracia, cuando en realidad simplemente estamos eligiendo entre élites. Eso no es rastreable. Aquí en Latinoamérica lo podemos rastrear hasta el latifundismo. Sí. Y bueno, en todo caso, eso también significa que va a haber algunos incrementos de importaciones desde Sudamérica. Por ejemplo, el acero, el cobre, el litio y varios alimentos benefician a exportadores pues, de esos países porque son clave para el mercado interno estadounidense. Uh-huh. Y va a haber una iniciativa que empuje el nearshoring, donde se incentiva el consumo local y cadenas más cortas, poniendo empresas que, salvo China, puedan establecerse en México y Centroamérica y que se vean beneficiados por su cercanía con obra más barata, mano de obra más barata que la que ofrece China, ¿no? Pero, pues, realmente lo considero más perjudicial en el largo plazo que benéfico. Total que
pobre, lamento mucho gente de a pie de Estados Unidos porque van a seguir pagando cada vez más y van a ver un encarecimiento de su estilo de vida y un empobrecimiento real. Sí, un empobrecimiento de sus propios bolsillos. Sí, mientras tanto van a ver a las Kardashian ser más ricas, van a ver a Elon Musk siendo más rico. Perdió con Tesla, sí, pero no son sus únicas inversiones. Pero es un súper rico, o sea, tiene inversiones en otras cosas. Jeff Bezos, Bill Gates, todos estos tipos van a estar muy bien, no se preocupen. Sus influencers que hay gente... Sí, sus influencers favoritos que vienen de posiciones de poder, que vienen de familias acomodadas y ricas también, van a verse más beneficiados. El que va a estar desfavorecido va a ser precisamente el emprendimiento menor, la clase emergente. Ellos, la escalera para ellos está semi-rota. Y bueno, en todo caso, esto no es una buena noticia para la mayoría de Latinoamérica, prácticamente. Y ahora pasemos a esa siguiente noticia, que es prácticamente que BYD se va de México. Se fue. ¡Wow! Sí, o sea que no lo viste venir, ¿verdad? Jamás lo habría imaginado. Nunca. Y esto es algo que tomó, no desprevenido a mexicanos, pero sí como que es un decepción, porque en enero de este año BYD había anunciado que estaba en pláticas para abrir una planta en Monterrey, si no recuerdo. Al final es un gran revés porque recuerdo que los mexicanos estaban muy ¿Contentos? Y tenían mucha esperanza a los puestos de trabajo, al desarrollo en la zona y a la plata que iba a traer para el país. Sí, o sea, porque al final de cuentas iban a ser empleos para gente con baja cualificación que iban a poder ganar un salario, pues bien, ¿vale? O sea, no te va a permitir irte de vacaciones a Dubái, pero a lo mejor sí a una playita de México. O sea, el país es muy barato para vacacionar, sinceramente. Salvo algunos lugares que ya fueron gentrificados por los gringos. Entonces, esos ni te parece. Onda a Cancún, onda San Miguel Allende. Pero en fin, si te vas a un lugar como Acapulco, ahí sí puedes vacacionar. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, debido a la incertidumbre geopolítica y amenazas de aranceles del 25% más por parte de Estados Unidos e importaciones desde México para empresas que sean chinas, BYD decidió, ¿saben qué? Donald Trump los va a poner a nosotros, solo por ser chinos, estos aranceles. No importa si sea construcción 100% hecha en México, porque querían prender una planta para hacer eso. No nos lo va a permitir, entonces mejor nos vamos, dejemos de lado nuestro programa de expansión por Latinoamérica, puede estar desde México. ¿Por qué México? Porque la idea era, me agarro el mercado de México, que es grande y fuerte, le vendo a los estadounidenses y también a los de Centro y Sudamérica. Así es. México es uno de los países que más autos exporta al resto del mundo. Idea loca, irán a ponerlo en Perú. Perú con el nuevo puerto de Chancay. Bueno, en realidad parece que van a quedar en manos de Lula da Silva, de Brasil, su gran aliado. Ah, ya, o sea, Perú no es clave para esto. No, Perú no es clave para esto. Es clave para otras cosas, como llamar la atención con 2 megapuertos en los que Estados Unidos centre su atención. Para eso es clave. Que céntrate en Perú, no en el resto de Latinoamérica. Pero en estos momentos como un farol gigante y luminoso. Sí, pero aquí hay una cosa más. Resulta que cuando me puse a investigar por qué se detuvo esto, el gobierno chino mismo, el Ministerio de Comercio, retuvo su aprobación de hacer una planta en México. ¿Por qué? Por miedo a que su tecnología avanzara a Estados Unidos y Elon Musk la copiara y se la llevara. Ellos conocen muy bien esa estrategia. Sí. ¿Quién mejor que China para saber cómo ser un espía de la tecnología? Sí, y esto también viene a raíz de una noticia que salió por ahí del mes de marzo o abril, donde supuestamente, no me acuerdo si había sido Ford o General Motors, habían analizado supuestamente un auto de China y dijeron, oh, ya hemos visto el auto y consideramos que es ineficiente, si estamos unas mejores, nosotros podríamos hacer nuestro propio auto eléctrico. Cosa que no va a pasar porque ya no hay incentivos para hacer el cambio climático, así que dudo que lo veamos en los próximos 10 años. De momento significa que China va a seguir siendo puntera, ¿vale? Y también están esperando claridad política, especialmente tras la reelección de Donald Trump, que promovería mayores barreras comerciales, y encima este acuerdo que tuvieron con los chinos no ayudó en nada a cambiar su decisión. Stellantis
que era la que estaba encabezando esta, ¿cómo decirlo? Esta negociación con la presidenta Sheinbaum, con General Plata de México por los riesgos geopolíticos, y esto también viene a raíz de que el gobierno de Estados Unidos amenazó con aranceles altos, acusando a China de usar a México como su backdoor. Y solo puede haber un backdoor con un dueño, y este es mío. Búscate tu propio backdoor. Vietnam puede ser el backdoor. No, Vietnam no puede ser tu backdoor. Ese también es mi backdoor. Mi puerta atrás. Y el gobierno chino pues siempre te pide tiene que darte tu aprobación para hacer esta inversión extranjera y no confía en Elon Musk. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum aseguró que no existe una oferta formal, que nunca existió, como diciendo, no llores, no llores, realmente nunca me ofrecieron nada. Y subrayó la prioridad de TME que las relaciones con Estados Unidos. O sea, tenemos al TME y tenemos todavía nuestras como acuerdo comercial con Estados Unidos. No lloren por lo que pudo ser, sino por lo que tenemos en las manos. Más vale pájaro en mano que cientos de millones de empleos volando. Qué tragicómico. Sí, así es con México. Pero ustedes son la muralla. Tienen que sostener este maravilloso lugar llamado Latinoamérica. Sí. Y bueno, Brasil se escoge porque tiene una ventaja comparativa fuera de Asia con una serie de infraestructuras y ¿cómo decirlo? De gente que tiene suficiente cualificación para ponerlo y tiene como aliado político a Lula da Silva. No, y hay una cosa también que nosotros lo comentamos en podcasts anteriores y que no es despreciable si es que hablamos de un aliado histórico, pero un aliado real que muchas veces pasa desapercibido, incluso gente que maneja relatos no lo considera. A título personal, este canal sí piensa de que un aliado histórico de China es Brasil, contra viento y marea. De pronto vemos que se toman decisiones que en la superficie parecen contradictorias, pero el fondo no. Y pues prácticamente, dado que Lula da Silva firmó este año una serie de acuerdos adicionales con China para tener una cooperación... ¿A cuántos años? Me parece que era otros 20 años. Yeah. Entonces... realmente es algo esperable si voy a abrir mi planta para agarrarme el sector del mercado latinoamericano, que es un sector grande, y ellos desean mis autos eléctricos porque seamos sinceros, los latinos tenemos más, ¿cómo decirlo? Más interiorizado el hecho de tener una serie de equilibrio con la naturaleza de lo que lo tienen los estadounidenses. Sí, de hecho eso va en nuestra cosmovisión, como nosotros interactuamos con nuestro entorno. El latinoamericano tiene mucho más interiorizado el respeto a la tierra. Y si encima los chinos, BYD te ofrece un auto que se conduzca solo, porque odiamos conducir, créanme que están tan mal diseñadas las ciudades que los tacos, el tráfico es malditamente pesado. Yo lo que he sabido es que lo estaban estrenando en lugares de la India, de Perú. Es clave. Para la conducción automática. Y si encima es más barato que el auto estadounidense estándar, ¿crees que realmente el latino con su billetera no va a querer hacerlo? Y si encima el BYD te dice, no te preocupes, págamelo a plazos, sin intereses, a 2 años. No, conveniente completamente. Por ejemplo, sin ir más lejos, Chile está haciendo la transición energética. Nosotros tenemos, de hecho, la primera ciudad aquí en Latinoamérica que hizo la transición con todo su sistema público. Con buses eléctricos. Nuestros trenes en el sur son eléctricos también. Aquí en la ciudad donde nosotros estamos viviendo ya hay un plan para que en ¿cuánto eran? 2-3 años más las nuevas flotas de buses sean también eléctricos. Entonces, así como lo está haciendo Chile, hay muchos otros países aquí mismo en Latinoamérica que están mirando con esos ojos porque es más económico, es más eficiente, contamina menos. Y bueno, con esto hay que entender que BYD es una amenaza para la hegemonía de autos eléctricos de Estados Unidos. Ellos querían ser los primeros, pero se les adelantaron y es algo que no va a parar. Y si realmente sigues teniendo fe en que Elon Musk va a poder vencer a los autos eléctricos chinos, les digo que el gran problema con Musk es que siempre planteó su proyecto como algo de lujo, de ultra lujo, para los ultra ricos.
Y BYD se planteó para hacer un auto que sea asequible a toda la población. De hecho, mientras que Moss pensó en hacer algo de lujo para un pequeño sector de la población que lo quisiera, en este caso los chinos pensaron en que el mundo es su cliente. Ujú. Y bueno, esta pausa refleja cómo la tensión entre estrategia industrial, tecnología y política internacional está moldeando las grandes inversiones. BYD va a actuar con cautela porque tiene que proteger su tecnología y sus mercados. Y México va a ajustar su postura para mantener relaciones comerciales con Estados Unidos porque desgraciadamente tiene pegado, ni modo. No les queda otra. Y Estados Unidos empleará aranceles como herramienta de contención para que los chinos no se metan en su patio trasero, mientras que Brasil va a ganar terreno en manufactura con energía fotovoltaica, con energía de autos eléctricos, ¿vale? Sí, además que hay otra cosa, Brasil también es un lugar muy conveniente para la producción de autos eléctricos porque también ellos, naturalmente hablando, tienen desarrollo de energías limpias. Uh-huh. Tienen energía eólica, Sí, la termosolar. Ah, sí. No sé si tienen plantas nucleares. Yo creo que en Brasil tendría que tener plantas nucleares, pero... Lo desconozco, pero parece que sí. Sí, o sea, si México tiene, que Brasil no tenga, por favor. Si es la economía más grande de Latinoamérica, tendría que tener. Entonces, eso es lo que ha pasado con BYD. Si esperabas que trabajara para esta empresa china y tanto auto chino, lo siento, mexicano. Sé quién te mandan a hacer debajo de Estados Unidos. Debiste pensarlo antes. Que cuando tuvieran la oportunidad de salir de la bota, no lo hicieron. En fin. La tercera noticia. Resulta que Rusia celebra la decisión de Trump de no mandar más ayuda a Ucrania. Dicen los rusos. Sí. El Kremlin declaró este miércoles que la decisión del gobierno de Trump de pausar algunos envíos de armas a Ucrania ayudará a celebrar el fin de la guerra. Un alto funcionario de la Casa Blanca fue a CNN el martes y dice que estaban pasando algunos envíos que incluyen artículos balísticos de defensa aérea tras una revisión del gasto militar y el apoyo estadounidense a países extranjeros. Rayos, ¿cómo me censura para no poder decir esa palabra con M? Que la censura está cabrona. Si este canal tiene Shadowban, así que... Según entendemos, el motivo de esta decisión fue el vacío de los almacenes y la falta de estas armas. Pero en cualquier caso, cuantas menos armas se suministran a Ucrania, más cerca estará el fin de la operación militar especial, declaró el portavoz del Kremlin. Mientras tanto, desde Ucrania dice que que no sabía nada de esto, que esto les tomó de sorpresa. Y dice, es que sería muy extraño, inhumano suspender el suministro de artículos balísticos de largo alcance, especialmente los sistemas Patriot que claramente protegen a la población civil de Ucrania a gran escala. Estaría loco. Y pues Rusia ha rechazado permanentemente las propuestas del alto fuego, ¿no? Pero la noticia no quedó ahí porque resulta que Trump y Putin hablaron hoy, este día jueves, por teléfono durante 1 hora, hablando sobre estas negociaciones de paz tan largas y tensas que Donald Trump, por cierto, prometió que iba a acabar en 24 horas. ¿De qué se hablaron? Han pasado meses desde esas 24 horas. Sí. ¿De qué se hablaron? Hablaron de temas de Irán y Medio Oriente en general. Según la agencia de noticias estatal rusa, Putin le dijo no, que este conflicto que está en Medio Oriente le gustaría que fuera vía política, sin armas, todo con paz y serenidad, para que no me distraigas a mí de esta guerra, que ya tengo las manos llenas, Trump, por favor, hazme este favor. Y el presidente ruso también indicó a Trump que va a haber una tercera ronda de conversaciones con Ucrania y Rusia en Estambul y que va a seguir siendo bilateral, ¿no? Entonces Trump le preguntó a Putin, oye, ¿y vas a acabar con la guerra? Y mira, ya hice esto para no mandarle más armas a los ucranianos. ¿Qué opinas? ¿No creo que sería un momento para que decides acabar con el conflicto de una vez por todas, que ya te tomas en serio esto? Y a todo esto, adivina, ¿qué es que dijo Putin? Sí, exactamente, dijo, no voy a desistir de mis objetivos de guerra. También lo hemos tratado en podcasts anteriores, de hecho lo hemos dicho con pera y manzanas, básicamente. Sí, a Putin no le interesa tanto esta retórica de hacer a Rusia grande, le interesa que esta guerra dure para tener una legitimidad en Rusia y seguir manteniéndose en el poder.
Esto es de la retórica de un dictador, no de alguien que quiere reconstruir a Rusia. Y bueno, para ser exactos, Putin respondió a Trump que Rusia no cederá en sus objetivos bélicos en Ucrania para abordar las causas fundamentales del conflicto en Ucrania, y añadió que los presidentes continuarán su comunicación próximamente. O sea, te loco. Tengo que enviar más misiles balísticos ahora que me he dado cuenta de que ya no les estás humillando los tuyos. Y pues bueno, así quedó. Por cierto, Trump ya salió a decir que cuando dijo que iba a acabar la guerra en 24 horas estaba siendo sarcástico. Ah, claro. Bueno, en todo caso, si fuera Trump también creo que haría lo mismo, porque no puedo quedar tampoco tan deslegitimida. Deslegitimada, sin legitimidad. Sí. Deslegitimizado. Sí. Uh-huh. Entonces, pues bueno, la guerra de Ucrania continuará mucho más. Si pudiste invertir en empresas de armas antes del 2021 o 2022, cuando Te inició. has enriquecido. Bastante, O sea, todo lo que da, toda máquina. Y bueno, como última noticia, tenemos la actualización de qué pasó cuando Trump decidió demandar a los jueces de la Suprema para que no le interpusieran estas medidas que le permitían implementar sus políticas a largo alcance, ¿no? Claro. Bueno, el 27 de junio, la Corte Suprema, con 6 votos conservadores contra 3 progresistas, limitó el uso de estas medidas de estos jueces a nivel nacional. Resulta que, pues, antes se aplicaba de una especie de una figura que se llama injunctions. Se escribe injunctions en inglés, ¿vale? Y es una orden de un juez para detener temporal o permanentemente la aplicación de una ley o política mientras se decide su legalidad. Pero esta aplicación se hacía a nivel nacional. Para que en ninguna parte, si haya una... La idea es esta. Si esto está pasando aquí en California y de repente otra empresa malvada está violando alguna ley laboral en Iowa, pues tengo que parar en este momento para que no se puedan seguir haciendo estas cosas, que no se perjudique algo, que la ley sea homogénea en toda la Unión Americana. Vale. Para eso servía el injunction. Ya. Y bueno, con esta decisión de la Suprema Corte se limitó el uso de estas medidas a nivel nacional. Los jueces ya no pueden frenar una política presidencial para todo el país a menos que el bloqueo sea necesario para proteger totalmente al demandante. Ejemplo, si afecta a todo un grupo o a la empresa entera porque tiene legislación subsidiarios en todo Estados Unidos. O sea que las grandes empresas sí que pueden seguir usando esta medida. Solamente los pobres ya no pueden. Lo siento, así son las cosas. Así es la vida. Si no tienes dinero, no tienes justicia. También, a menos que se use otra vía legal como una demanda colectiva, que es class action en Estados Unidos, o la ley de procedimiento administrativo APA, que prácticamente es una serie de burocracia toda larga. Básicamente, si quieren detener a Trump, van a tener que aplicar la burocracia en su máximo esplendor. Sí, y la ley de procedimiento APA es precisamente, como tú dices, que el gobierno explique detalladamente cómo está haciendo esta ley para que no quede ningún tipo de vacío legal y que se esté violando alguna disposición o derecho fundamental. Entonces, ¿qué significa esto para el equilibrio de poderes? Que está más descompensado que nunca. O sea, ya estaba descompensado desde que antes que asumiera la presidencia le dieron poderes para que hiciera mientras era presidente. Uh-huh. Y ahora con el Poder Judicial, que es un gran revés, porque si bien no es que haya perdido su legitimidad como para poder detener ciertas políticas de Donald Trump, una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que dice la práctica. El papel te dice que el Poder Judicial todavía puede accionarse, y hasta cierto punto es cierto. Pero en la práctica que eso ocurra es sumamente complicado, burocrático y molesto. Además que también están los propios jueces que ahora me imagino que tendrían un miedo adicional a que vayan contra ellos con una persecución real. Y quién sabe, quizá pierdan hasta su trabajo. Mira, al menos no van a poder ser... O sea, Trump no los va a poder despedir, ¿vale? Eso no va a pasar. Pero ya tienen menos herramientas con las cuales detener el poder presidencial, que antes sí que tenían. Si había gente que estaba ahí por vocación y por consigna, ahora lo va a tener que pensar muchas veces para poder proceder. Y seamos honestos, o sea, Trump es un matón.
de verdad nosotros somos tan inocentes para pensar de que no hay telefonazos por forma interna. Y bueno, ahora el Poder Judicial tiene menos poder inmediato y unilateral para bloquear al Ejecutivo. Necesita ser más preciso y estratégico y usar las herramientas correctas y presentar demandas bien armadas, que eso cuesta dinero y tiempo. O sea, y bueno, mientras tanto Trump tiene más libertad para implementar políticas rápidamente. Sí, eso es lo otro, que lo que hizo Trump ahora es comprar tiempo, porque incluso aunque ellos se organicen para poder tratar de dar marcha atrás a alguna de las descabelladas cosas que hace Donald Trump, mientras que ellos se organizan para hacer eso, ya va a estar en efecto. Y pues bueno, así es como Donald Trump se lleva otra victoria adicional. Sí. Ganó en el Congreso, ganó comercialmente hablando, ganó contra el Poder Judicial, solamente tuvo ¿se puede considerar una derrota con la llamada telefónica de Putin? Sí, yo diría que sí. No Eso. detuvo la guerra. No De detuvo. hecho, lleva desde que asumió la presidencia diciendo que en 24 horas se acaba el conflicto. Y no ha pasado y no va a pasar porque es algo muy complicado. Y Putin no quiere detener la guerra, ya lo hemos dicho. De hecho, así también fue hace años atrás cuando estuvo. De hecho, salió una noticia esta semana donde incluso el gobierno de Norcorea va a enviar otros 10.000 soldados a combatir para el Kremlin, lo cual no es poca cosa y todavía habla del tipo de retórica que está siguiendo Putin. O sea, esta guerra va a seguir y va a seguir hasta que tengo que seguir. Sí, porque a él no lo sacan del poder, así de simple y sencillo. Y con un presidente como Donald Trump, o sea, que le está dando vueltas y vueltas a este sujeto, realmente es increíble. Por cierto, recuerden que de los aranceles que se publicaron en abril, esta guerra que hizo Donald Trump contra el mundo y que están suspendidos, Rusia no está dentro de este paquete. No está considerado. En fin, bueno, esto sería toda la noticia de esta semana. Gracias por acompañarnos. Esperemos que les hayamos dado, ¿cómo decirlo?, certidumbre, claridad respecto a algunas de las leyes que más están pasando en Estados Unidos. Esta vez nos enfocamos mucho más en Estados Unidos porque pasaron cosas demasiado importantes que nos van a afectar a todos de una manera u otra. Es verdad. No se va a poder evitar, pero bueno, o sea, el punto es que ustedes han sido correctamente avisados. Y si tienen preguntas sobre cómo te va a afectar en un país en específico, puedes agarrar y escribirnos a través de los comentarios de este video que estás viendo o a través del medio de contacto que está al final de Ecos Financieros Podcast. Subimos videos todas las semanas, este es el formato podcast, pero también tenemos videos más monotemáticos de 10-15 minutos donde explico temas a profundidad. Sí. En el último video que hice expliqué por qué no iba a haber un tercer conflicto mundial en lo que pasó entre Israel. ¿Por qué por qué era imposible que pasara? ¿Y qué ganó cada país con todo este conflicto? Expliqué lo que era convergencia de intereses para que vean que a veces aliados y enemigos actuales pueden unirse para un fin común. Así es. Y en el próximo video tengo pensado bien contestar a varios comentarios que me dejaron en el video de Bolivia. Y, en serio, veo que mucha gente se ofendió porque dijera que era corazón geográfico. Pero es que miren en el mapa, está a la mitad. Es que el tema no es que fuera corazón geográfico, el tema es que dijeras que era corazón en Latinoamérica. ¿De qué? Da lo mismo, el tema es que no es corazón. Está a la mitad ya. En fin, aquí nos comentan: buenas noches, y entonces si Trump va implementando el camino de victorias, ¿por qué el dólar se está devaluando? Porque esa es otra de las cosas que quería hacer Donald Trump. Quería estar haciendo una serie de medidas que pudiera hacer que el dólar se bajara su precio, con la finalidad de que sus exportaciones se pudieran incrementar. Sí. Pero esto es a costa de incrementar la deuda y la desigualdad en su país. De hecho, lo que dijimos aquí, el señor Pánfilo, es que esto es también a raíz de una serie de recortes en diferentes políticas sociales que van a estar financiando una serie de vacíos fiscales y de deducciones que antes eran imposibles, como las propinas, para las grandes industrias y los grandes CEOs de Estados Unidos. Por eso se está teniendo esto. Más que nada está devaluándose porque ahora se ve más certidumbre en la geopolítica estadounidense. Como que parece que las cosas se están calmando y que ya el mundo no está en caos. Sí, como que ya están las alineaciones de las políticas y ciertas medidas que eran las más importantes que al mundo le interesaban y el resto
a lo demás. En todo caso, señor Pánfilo, bueno, si usted es de Latinoamérica, supongamos que usted sea de Perú o de Chile o de México, ¿vale? Que puede ser los países más importantes, o argentino. Si usted vio que de repente el peso contra el dólar está haciéndose más barato, o sea, es más barato comprar dólares, esto también habla de que el comercio mundial, los inversores confían más en su país para hacerle frente a sus deudas. Si usted tiene un tratado de libre comercio, por si usted estuviera en México, por ejemplo, sí que también significa que los inversores creen que Trump no va a acabar con el tratado de libre comercio con México. Que eso ya va a pasar bien y que todo va a estar funcionando como venía funcionando antes y que va a regresar a la normalidad mexicana, que creo que estaba entre 18 y 17 pesos el dólar. Y bueno, entonces eso es más concretamente la razón por la que el dólar está bajando. Muchas gracias por escribirnos, señor Pánfilo. Muchas gracias a la gente que nos estuvo viendo el día de hoy. Por favor, dejen like, comenten y comparten si llegaron hasta este punto. Y no se olviden de darle a la campanita a YouTube para que les avise cuando esté subiendo nuevos videos. Les ayudaría muchísimo a mí, mi canal que está shadow baneado por hablar de temas que no debía hablar. Yo sabía que no debía hablar, pero dije, vamos, YouTube seguramente entenderá que lo hago de un sentido periodístico si yo muestro los datos reales por parte del propio gobierno colombiano. No le importa que sea por parte de fuentes del propio gobierno colombiano. No debe ser de esas cosas. Está bien, no hablo. Me alineo a la retórica. No soy lo suficientemente importante como para que no me importe. Bueno, no somos, porque este podcast es grabado con mi compañera Mari Carmen Rojas. Sí, el tema aquí es que hay ciertos temas problemáticos para tocar. De hecho, cuando los toquemos, porque tampoco significa que puedan dejar de tocarse, después de todo son las noticias que van haciendo el lineamiento para cómo nosotros nos podemos mover en este mundo turbulento con nuestras finanzas y mucho más. Así que estrategia más que todo. Estrategia. Así que supongo que eso sería todo por esta noche. Sí. Muchas gracias por acompañarnos. Esto sería todo. Así que nos estaremos viendo en el siguiente video. Nos vemos. Bye bye.